Hola, soy Mati de Pintura Fácil para ti. El día de hoy vamos a pintar estos lindos muñequitos de nieve y espero que te gusten. Vamos a empezar transfiriendo el diseño que te damos en la web a un pedazo de cartulina de acuarela para pintar sobre ella. El día de hoy vamos a hacer nuestro trabajo de acuarelas con lápices acuarelables como estos. Esto quiere decir que primero vamos a colorear el diseño para luego convertirlo en una acuarela. Es una técnica sumamente sencilla que espero que a ti también te guste. Para pintar nuestro muñequito de nieve vamos a utilizar dos azules y vamos a usar colores acuarelables. Vamos a utilizar el celeste más claro que tengamos en la caja y el siguiente en oscuridad para dar un poco de sombras. Así es que vamos a comenzar coloreando la cara del muñequito de nieve sin apoyar demasiado el lápiz. Así, muy suavecito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dar unas sombras con el mismo azul con el que estamos pintando. Un poco así, como dando un marco. Y vamos a acentuar con el siguiente azul, el siguiente en oscuridad, un poquito más las zonas de sombra. Lo dejamos ahí para posteriormente pasar el pincel con el agua y transformarlo en acuarela. Vamos a pintar también la nariz de nuestro muñequito de nieve, marcando un poquito de amarillo en el centro y luego vamos a pintar muy suavecito con el naranja, muy suavecito, todo alrededor de la nariz. Un poquito que se entremezcle con el amarillo. Luego lo que haremos será acentuar los bordes de la nariz, ¿sí? Y también vamos a volver a acentuar un poquito más el borde inferior con un rojo claro. Lo trabajaremos así, de esta forma. Ya luego con el agua los colores se van a entremezclar muy bien. Así es que con un poquito de agua, en un pincel que no esté demasiado cargado de agua, vamos a pintar desde la zona clara del muñequito de nieve hacia alrededor. Y vamos a hacer que la acuarela se vaya formando frotando con los pelitos del pincel. Nuevamente del centro me voy y llevo el agua hacia alrededor. Mientras que la cara del muñequito de nieve se seca, vamos a ir pintando la bufanda. Así es que voy a escoger un color verde o verde oscuro con el que pintar las franjas de la bufanda. Voy a hacer la clásica bufanda roja y verde para que no sea difícil reproducir este diseño por los colores, ¿no? Que a veces se nos hace un poco difícil conseguir ciertos colores. Pues la vamos a hacer con el clásico rojo y verde para que veas qué fácil podemos obtener distintos tonos de verde.
Estoy pintando primero todas las franjas que van a ir de verde sin apoyar mucho el lápiz. Ahora voy a trabajar las zonas con un poquito más de sombra. Entonces voy a remarcar más o menos de la mitad hacia abajo. Y luego con un poco de lápiz azul, un azul oscuro, vamos a terminar de remarcar, pero suavemente, ¿vale? Vamos a dar unas sombras, vamos a acentuarlas, pero sin apretar mucho el lápiz, porque este color va a hacer que se oscurezca nuestro verde. Vamos a pintar ahora la nariz, bueno, a acuarelar la nariz, y vamos a comenzar del centro naranja y vamos a ir dándole la vuelta para hacer que se vayan mezclando los colores, pero sin que transgredan sus zonas, ¿vale? De esta forma nos ha quedado la naricita del muñequito de nieve. Voy a pintar ahora las franjas verdes. Comienzo por la zona clara y voy llevando el pincel hacia abajo, hacia la zona oscura. ¿Vale? De esta forma voy a pintar todas las franjas. De la misma forma vamos a pintar la parte roja de la bufanda. Pintaremos suavecito con rojo. Estoy usando un rojo oscuro. Vamos a dar un poco de intensidad para crear la sombra. Y con un morado o un magenta oscuro vamos a intensificar la zona de la sombra. Con el agua vamos a empezar a matizar y crear la acuarela. Para pintar el sombrerito vamos a pintar primero con negro una capa, como hemos venido haciendo, suavecita. Y luego vamos a ir aplicando unas cuantas sombras.